nuevo, muy buenos días para todos nuestros participantes. Vamos a reanudar el seminario después de este breve receso. Estoy dejando en el chat el correo de contacto de nuestra conferencista anterior, la doctora Alejandra Acosta, a que todos puedan comunicarse con ella, o bueno, tal como ella lo solicitó. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues puede ser a través de este correo para que puedan comunicarse con ella. Asimismo, en segunda instancia, les recuerdo la página de información que tenemos desde el Ministerio de Ambiente de Colombia, donde van a poder encontrar información sobre los proyectos que venimos adelantando en todo el tema de sustancias químicas, RESPEL, COPS, ¿sí? Y asimismo recordarles que por favor nos confirmen su asistencia a los días 4 y 5 de agosto, ya sea presencial o virtual, a través del enlace que les voy a enviar a continuación, donde podrán, como les digo, confirmar su asistencia a estos 2 días en cualquier modalidad como ustedes consideren. En cualquier modalidad igual va a tener la certificación. Recordemos que no hay listado de asistencia. La asistencia se está registrando en este momento automáticamente a través de la plataforma y que nuestra próxima conferencista, que es la doctora Emma Swedberg, nos va a estar hablando en inglés. Si alguien tiene necesidad de traducción simultánea o interpretación, puede hacer clic en el botón de interpretación que aparece un globito y escoger el idioma de su preferencia. Sin más preámbulos, pues yo quisiera que la doctora Emma Swedberg comience con su presentación. Ella muy amablemente ha querido compartir con nosotros su conocimiento respecto al REACH y las lecciones aprendidas, retos y oportunidades que hay respecto a esta regulación de Europa. Ella trabaja en la Agencia Suiza de Sustancias Químicas y pues le agradecemos mucho su participación en este evento. Dr. Emma, thank you very much for your participation. Please go ahead. The floor is yours. Por favor, puedes comenzar. El piso es tuyo. Muchas gracias por esta muy buena introducción y muchas gracias a todos, a ustedes, por invitarme a este seminario. Yo veo que hay algunas luces alrededor de mí. No es perfecta la iluminación en este momento, pero espero que puedan ver mi presentación de todas maneras. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la pueden ver. Ya la tengo completa. Looks perfect, sounds perfect. Se ve muy bien y se escucha perfectamente también. Muchas gracias. Yo me veo como un fantasma, pero lo siento, pero podemos avanzar. Rich, la implementación, las experiencias y los desafíos, también las lecciones aprendidas. Voy a compartir con ustedes algunas palabras, como ya lo escucharon anteriormente. Mi nombre es Emma, soy una química. Tengo un grado también, me gradué como investigadora también, he trabajado desde el 2007 en la Agencia de Químicos de Suecia y también en el Departamento Ambiental, en el Ministerio Ambiental de mi país. Voy a intentar ir rápidamente sobre estos temas. Quiero comenzar brevemente con algunas palabras relacionadas con lo que tenemos en la Unión Europea, lo que teníamos antes de REACH. Les voy a compartir algunas palabras de REACH, que es una regulación bastante compleja. Les voy a hablar de las diferentes partes de REACH. También la implementación de REACH, sus primeros años, cómo se hizo. Y luego voy a avanzar o les voy a hablar sobre algunas experiencias, desafíos y lecciones aprendidas. También me gustaría compartir con ustedes algunas palabras sobre 2 ejemplos de interpretación. Y finalmente tenemos una revisión del REACH que se ha comenzado, el REACH que viene en el futuro, cómo se va a ver. Entonces, antes de REACH, ¿qué teníamos? Vamos a comenzar en los 60s, cuando hubo un movimiento muy fuerte en la Unión Europea ambiental. Y nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos asistencia para llegar a un acuerdo en cuanto a sustancias peligrosas. En el 67
hubo una ley de clasificación sobre sustancias peligrosas en la Unión Europea. Esto fue antes de GHS. Como ustedes saben, escuchamos mucho de GHS en la presentación anterior. Y la implementación de GHS en la Unión Europea, me gustaría añadir aquí como un paréntesis, se llama CLP. Entonces, no es una parte de REACH, pero de todas maneras es una parte muy importante de la gestión de químicos peligrosos en la Unión Europea. Entonces, todo comenzó en 1967. No obstante, después de esto nos dimos cuenta que para algunas sustancias no era suficiente la clasificación y las etiquetas. Necesitábamos, en algunos casos, restringir el uso que se conectaba con riesgo. Entonces, en el 76, 10 años más adelante, hubo una ley sobre restricciones en el mercado, la disponibilidad de sustancias peligrosas y preparaciones. Y estas fueron las primeras restricciones relacionadas con REACH. Tuvimos entonces la clasificación, algunas restricciones, pero también nos dimos cuenta en ese entonces que, wow, habían muchas sustancias en el mercado de la Unión Europea de las cuales no sabíamos mucho y estos entonces les dimos el nombre de sustancias existentes no registradas que iban a ser evaluadas por las autoridades en los diferentes estados miembros. Si nos dábamos cuenta que había o se necesitaba gestión de riesgos con respecto a la sustancia, eso se hacía a través de diferentes partes o piezas de legislación, dependiendo del riesgo que se identificaba. Y si habían sustancias existentes, también habían nuevas sustancias. Y para esto hubo una demanda, se necesitaban datos para entregarlos a las autoridades antes de que pudieran entrar al mercado de la Unión Europea. Se necesitaban aprobar previamente. Eso fue entonces, esa fue una forma rápida de presentarles lo que nosotros teníamos antes de REACH en la Unión Europea. ¿Cuál era el desafío para este sistema? Como les dije anteriormente, habían muchas piezas de legislación y ese fue un desafío para todos. No fue la forma más transparente de hacer las cosas. Este fue un desafío grande para la industria, el gobierno y el público en general. Y la evaluación de estas sustancias existentes, las autoridades en los Estados miembros, ellos se estaban tomando demasiado tiempo para hacer esto. También nos dimos cuenta que el sistema tenía problemas con innovaciones porque no habían requerimientos de datos para la industria relacionado con sustancias existentes, pero sí habían requerimientos de datos para las nuevas sustancias. Teníamos un sistema que entonces no permitía la innovación. Las medidas de gestión de riesgo no siempre se daban o se llevaban a la realidad porque teníamos diferente legislación y diferentes grupos involucrados. Y también en los Estados miembros de la Unión Europea habían diferencias y eso es algo que la Unión Europea no quería. Las reglas debían ser las mismas en todos los países. ¿Por qué teníamos esa situación? Porque la Unión Europea tiene dos tipos de legislación, directivas y regulaciones. Las directivas se implementan en los diferentes estados miembros. Entonces, cada vez que se implementaba en un país, era diferente al otro. Entonces, eh, eh, no, las convenciones, es como, se parece a las convenciones de la Unión Europea hoy en día, se ven diferentes dependiendo del país donde se vaya y lo que queríamos hacer es que fueran homogéneas, entonces eso fue algo que se tuvo que hacer a lo largo de la Unión Europea. Necesitábamos hacer algo, entonces en el 2001 la Comisión Europea adoptó
una estrategia para las políticas futuras de la comunidad, tratando de manejar estos desafíos. Esto nos llevó a REACH, que se adoptó en diciembre del 2006. Almost 6 years Esto of quiere decir que tuvimos 6 años de negociaciones, casi 6 años antes de la adopción. 6 meses después, REACH ya estaba en existencia o ya era algo que se aplicaba en los diferentes países. Quiero hablar de REACH, les quiero decir que es una regulación bastante compleja. Pero entonces, para que todos estemos en la misma página, ¿qué fue lo que tuvimos como resultado? Aquí tengo 7 líneas. Les quiero mostrar REACH. ¿Qué significa REACH? Es demasiado largo, pero entonces quiero ilustrar lo que obtuvimos. Lo que obtuvimos fue, número uno, solo una regulación en lugar de diferentes directivas. También como resultado obtuvimos algo que fue una mejora de la protección del ambiente y seres humanos, algo que teníamos antes de REACH. REACH también nos permitió reducir la carga de prueba que la industria tenía que demostrar para demostrar el uso seguro de la sustancia en el mercado. Las autoridades ya no tenían que probar que eran seguros para la utilización. Los químicos, era la industria la que tenía que producir la información. Entonces, esta es mi opinión personal. Lo más grande de REACH, el resultado más grande de REACH fue este. También obtuvimos una regulación que alienta la innovación. La misma cantidad de datos se requieren para las sustancias nuevas y las existentes. Y también se añadió algo relacionado con gestión de riesgo que tiene que ver con autorización. El núcleo de REACH, el acrónimo quiere decir registro, evaluación, autorización y restricción de químicos. Me gustaría enfatizar el artículo 1 que declara el propósito de REACH y he resaltado varias cosas aquí, el alto nivel de protección para los seres humanos, su salud y el ambiente, la libre circulación y la innovación también y la competitividad. Quiero decir que ese es el núcleo de REACH y también expresa la disminución de las pruebas en animales. Esto también hace parte del artículo 1, aunque no aparece aquí. También me gustaría mencionar el artículo 5, no datos, no mercado. Esto es lo que dice el artículo 5 básicamente. Entonces, esto lo que quiere decir es que si ustedes no entregan datos con respecto a la sustancia, no tienen acceso al mercado. Voy a intentar revisar diferentes partes de REACH ahora con ustedes, solo para contarles de qué se trata. La parte de registro, dependiendo del volumen de la sustancia y las propiedades de peligrosidad de la sustancia, have told the supplier how they use it, the cómo supplier lo utilizan, el proveedor tiene que comunicar cómo esta sustancia se utiliza seguramente. Entonces, ese flujo. También tenemos la colaboración entre las empresas. Todas las empresas que van a registrar la misma sustancia tienen que colaborar, compartir datos entre ellas. Hay mucha información
que se comparte entre empresas. También las hojas de datos de seguridad para encontrar la información de riesgos y también las medidas de gestión de riesgo para profesionales. También tenemos alguna información, parte de información para el público en general cuando se solicita. Se puede enviar esta información. Principalmente tiene que ver con artículos, por ejemplo. Ahora nos vamos a la E de la abreviatura de REACH, evaluación. Esta evaluación la hacen uno o más de un Estado miembro a través de la agencia en Helsinki, la ECA. Este es una parte de REACH que es más fácil el día de hoy, diría yo. Y es el dossier de registro. Se evalúa que esté completo, que esté correcto. Si hay alguna indicación, por ejemplo, que se requieren más datos, tal vez se necesita la investigación dice que ahora el químico es más peligroso que lo que era antes, por ejemplo. Algunas veces se encuentran en la evaluación que pueda que haya haber más medidas de gestión de riesgo que se necesiten para una sustancia en particular. La A, autorización. Esta es una herramienta nueva para REACH y significa que una sustancia se prohíbe a excepción de los usos autorizados. Es un proceso que tiene varios pasos. Este proceso empieza con la identificación de sustancias como sustancias SVHC. Esta sigla SVHC significa sustancias de alta preocupación. Una vez que se ha identificado como una sustancia de alta preocupación, esas se tienen que priorizar y son candidatos para el proceso de autorización. Una vez que el segundo paso se termina, la priorización, ¿cuáles son las que queremos que estén dentro del proceso de autorización? Hasta ahora, no todas las sustancias han entrado en el proceso de autorización, no todas. De todas formas, una vez que una sustancia está en el proceso de autorización, una empresa que quiera utilizar dicha sustancia tiene que solicitar la autorización. Hay muchos datos que se requieren en esta solicitud y también hay unos costos altos, 50,000 euros, aproximadamente $47,000 estadounidenses, y no hay garantía que se obtenga la autorización. Así se pague, no se garantiza. Entonces, la mayoría sí se otorgan. Va a estar limitada en el tiempo y no siempre, pero muchas veces puede haber medidas de gestión de riesgo amarradas a las autorizaciones, por ejemplo, el equipo que se necesita o cómo poder manejar los residuos. También la autorización se puede renovar después de que ya se ha terminado el tiempo en que se estaba autorizado y que no hay alternativa y todavía se requiere utilizar esta sustancia, se puede renovar la autorización. La CH nos habla de las restricciones de los químicos, la última parte de la abreviatura. Bueno, se puede ver como la imagen del espejo de la autorización. Aquí tenemos las sustancias que se permiten, que no están prohibidas, sin embargo, no se han definido los usos de sustancias peligrosas. Entonces, las autoridades deben mostrar que sí hay un riesgo con el uso de una sustancia, que hay alternativas que son mejores y también
que la restricción es la mejor opción, la gestión de riesgo. Entonces, una vez que esto se haya hecho, cuando ya está prohibida y no se puede utilizar de cierta manera. Ahora me gustaría mencionar la información. Aunque no hace parte de la sigla REACH, el componente información es muy importante en REACH. La información fluye en toda la regulación, la información entre las empresas, la información a los usuarios profesionales en las industrias, al público en general, a las autoridades y también a terceros, investigadores, las ONGs, otros países. Y yo pienso que es un muy buen punto de REACH. Conocemos muchas personas que conocen más acerca de los químicos. Después de que REACH empezó a aplicarse, hay mucha más información. Ahora hablemos de su implementación. Empecé a trabajar en la Agencia Sueca de Químicos en 2007. Pienso que fue en agosto de ese año y REACH empezó a implementarse en julio de 2007. Y esos realmente fueron años muy emocionantes porque estábamos realmente explorando la parte más compleja de la legislación en la Unión Europea cuando se adoptó. Aún lo es. Y después de estos 6 años de negociaciones, de todas maneras teníamos que leer la regulación. ¿Con qué fue que lo que terminamos? ¿Qué es lo que dice REACH? ¿Qué significa? ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Entonces, lo que era muy nuevo es que cubría el ciclo completo el ciclo de vida completo de los químicos, desde la manufactura o su importación hasta la etapa de residuos e incluso con el reciclaje. Esto significó que había traslapos con otras legislaciones de la UE. Entonces, ¿cómo nos íbamos a enfrentar a eso? También con la regulación en residuos en la Unión Europea. ¿Cómo es que nos vamos a enfrentar a a dos legislaciones que cubren lo mismo? También teníamos que mirar la seguridad ocupacional. Se tenía REACH, pero también había otras legislaciones para cubrir ese tema. La mayoría del tiempo se sintió así, como que estábamos como estos gateadores, como que estábamos explorando y realmente no sabíamos lo que teníamos. Pero bueno, fue divertido en ese momento. Yo nunca me aburro con REACH. En 15 años aún estoy explorando. Hubo muchos documentos de guía que empezaron. Hay miles de páginas de documentos y lineamientos y si ustedes quieren aprender más, hay mucho. También hubo varias soluciones técnicas que se tuvieron que aplicar que tienen que ver principalmente con la parte de registro. Esto fue algo que las empresas tenían que hacer, registrar las sustancias. Ustedes se pueden imaginar todas las soluciones técnicas que se tuvieron que aplicar. Las principales las hizo la agencia ECA, la Agencia Europea de Químicos. También teníamos nosotros que saber ese respecto. Algunos de los ejemplos de las discusiones que tuvimos cuando no habíamos leído, comprendido, pues entonces había muchas discusiones. Y para nosotros, como la agencia de químicos sueca, el tener que manejar los riesgos, discutimos mucho si las autorizaciones o las restricciones iban a ser lo más efectivo o si de pronto iba a ser mejor tener una sustancia limitada y solo ofrecer ciertos usos o al revés, que se permitiera la sustancia y prohibir ciertos usos. ¿Cómo podríamos priorizar esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, trabajamos con autorizaciones, restricciones y sabíamos que teníamos que involucrar las empresas y también más bien poner nuestros esfuerzos en evaluación de sustancias.
Aparte de estas discusiones transversales, también tuvimos discusiones detalladas, como por ejemplo, ¿qué es un artículo? Y para poder entender por qué esto es importante, yo tengo que decirles que REACH divide el mundo de los químicos en tres categorías: sustancias, mezclas de sustancias y artículos. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, es importante porque si algo se define como sustancia o mezcla de sustancias, las empresas que los ponen en el mercado pues tienen que registrarse. Ahora, si es un artículo, no lo tienen que registrar. Y para poder ilustrar, espero, la complejidad de esto, tengo aquí una fotico de una vela en un vaso. Entonces, vemos el vaso que se define como un artículo. Y sí, este es un artículo, pero algunos de los componentes de la vela se constituye como una sustancia. Entonces, si uno importa las velas, entonces hay componentes, dos componentes que sí se registran porque son artículos, pero hay otro componente, dos que no se registran porque son artículos, pero hay otro que sí se tiene que registrar porque es una sustancia. Entonces, otra pregunta era, ¿cómo podemos ayudarles a las empresas? Entonces, a ver, hay que registrar, no hay que registrar los artículos. Entonces, porque las empresas tienen muchas otras tareas. Tienen otras tareas, por supuesto. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cómo podemos ayudar realmente a las empresas? Les enviamos cartas, participamos en diferentes ferias, tuvimos boletines electrónicos, entonces encontrarnos con organizaciones, etcétera. Pero siempre tratamos de encontrar nuevas formas. También discutimos la definición de sustancia, pero no tengo tiempo en este momento, discúlpenme, es mi tema favorito, pero necesitaría otras 2 horas para esto. Ahora me gustaría entrar a mirar las experiencias, los desafíos y tal vez algunas lecciones aprendidas. Voy a mirar estos temas uno por uno nuevamente. En cuanto a lo que tiene que ver con registro, como les dije en la diapositiva anterior, era mucho cómo llegarle a los que no les podíamos llegar. ¿Cómo llegar a los que no les podíamos llegar? Bueno, entonces, ¿cómo realmente podemos llegarle a las empresas que no saben que hay una nueva legislación para los químicos con las que tienen que cumplir? Entonces, si se estaban importando velas 15, 20 años, muy probablemente tendrías que enfrentarte a la legislación de químicos y de un momento a otro, ya. Entonces, ¿cómo llegamos a esas empresas? ¿Cómo les llevamos el mensaje para decirles, mira, hay algo nuevo, algo obligatorio, tienes que cumplir con esta nueva regulación? También las soluciones técnicas fueron un desafío para nosotros. Cuando trabajábamos en la Agencia Nacional, en la ECA, la Agencia Europea hizo un trabajo espectacular. Por supuesto que hubo desafíos para las empresas, así como les mencioné. Ellos tendrían que registrarse, si se iban a registrar la misma sustancia. Entonces hubo muchas preguntas de, por ejemplo, los idiomas, cómo se dividen los costos de pruebas para las empresas y otros. También la calidad de los dossiers de registro. Eso también ha sido un desafío. La mayoría de todos los dossiers escaneados tienen brechas en sus datos. Han mejorado, ha habido bastante progreso,
Sin embargo, yo pienso que este es un resultado de que REACH sea algo como tan nuevo y complejo. Y bueno, voy a volver a ese punto, pero tenemos que darle tiempo. Bueno, ECA ha aumentado el número de dossiers que revisan de manera que puedan animar a las empresas para que llenen los campos en blanco. En la revisión de REACH también hay una discusión en cuanto a la posibilidad para retirar un número de registro si los campos no se llenan. Aún no estamos ahí, por eso es una pregunta aquí en la última viñeta, pero se está discutiendo. Si no llenan todo, se retira. Bueno, evaluación. Eso realmente no funcionó bien, no funcionaba bien antes de REACH. Esta es una de las cosas que yo personalmente pienso, no personalmente a mí, pero pues sé que funciona bien en general dentro de REACH. Se comparte la carga entre los estados miembros en cuando hay colaboración formal e informal. Y espero, bueno, espero que la foto ilustre esto, que todos compartimos la carga. Autorización, por otro lado, la autorización es bastante desafiante. Está diseñada como un sistema para eliminar las sustancias SBHC de alta preocupación, solo permitido si no hay riesgo o si se puede comprobar que es de uso esencial. Y ustedes saben que hay muchas discusiones en cuanto al concepto de uso esencial, como por ejemplo el tarrito de un labial, maquillaje, ¿es uso esencial? Yo diría no. El tarro el color del tarrito de un labial, no, realmente no. Pero hay personas que no están de acuerdo conmigo y que piensan que sí, el tarrito de un labial es de uso esencial. Este es uno de los ejemplos de las conversaciones que han sido desafiantes, digamos. También ha sido un desafío lo que tiene que ver con la carga administrativa para la industria, toda la información, cuando ellos solicitan una autorización. Y esto tiene que ver con la carga para los estados miembros cuando van a los datos que la industria les ha suministrado. Vamos a ver las restricciones. Las restricciones han sido parte del sistema de gestión de la UE desde los 70. El proceso, sin embargo, se formalizó de manera más precisa cuando llegó REACH. Esto ha comprobado que ha sido algo como que consume mucho tiempo para las autoridades para poder tener propuestas para las restricciones y pues cuando se consume tiempo cuesta. Se ha aproximado que el costo por restricción es aproximadamente 500.000 euros. Incluso después de esto, no hay garantía que se pase la votación o se apruebe la votación entre Estados miembros. Esto nos ha llevado a muy pocas restricciones nuevas y algunos Estados miembros son los únicos que pueden contribuir con este sistema. En los últimos años, no añadí esto aquí en la diapositiva, pero hemos visto un movimiento hacia ciertos estados miembros que han trabajado juntos para compartir costos. Esto significa que se dividen los costos entre diferentes países y también tratamos de ampliar las restricciones, no tenerlas como una sustancia y un uso muy pequeño, sino que lo que hacemos es que tenemos más amplios. Entonces, para ciertas sustancias tenemos restricciones de cientos de sustancias que cubren muchos usos. Esta es una forma en la que nosotros podemos tener mejor gestión de riesgo por el dinero.
Algunos puntos que tienen que ver, bueno, algunas como sorpresas. Yo no fui la única, algunas personas que sorpresas, ¿no? La lista de candidatos a las sustancias que se van identificado como sustancias de alta preocupación, se probó que era algo que llevaba hacia la sustitución. Realmente no pensamos que iba a ser así. Dentro de nuestras discusiones en Suecia no lo pensábamos. Pensábamos, bueno, ¿cuál uso va a tener esta lista? Pero realmente era como una lista negra. Muchas empresas decían, wow, nosotros no queremos sustancias de alta preocupación porque eso suena malo. Encontremos otra sustancia. Y esto es algo bueno porque no es que estén prohibidas, sino simplemente están identificadas como problemáticas. También añadí aquí, y esta es tal vez una reflexión muy personal, que las personas que fueron muy negativas al inicio, diciendo que Rich era un monstruo administrativo y que no iba a ser de uso para los humanos y el medio ambiente, esas personas de ser negativas pasaron a ser positivas, más bien rápido. Ellos decían, bueno, me sorprende, pero esto funciona. Entonces ahora ya conocemos mucho más acerca de los químicos y esto ha mejorado la seguridad. También el flujo de información aumentó. La cantidad de información con respecto a esto, pienso que fue una sorpresa positiva que haya aumentado. También el alto costo para preparar las propuestas, sí, una sorpresa negativa. No sé si entendieron cuando se escribieron todos los detalles, cuánto tiempo se iba a tomar. Lo que tiene que ver con el sistema de autorización, se tarda mucho tiempo, les toma mucho tiempo a los Estados miembros. Pero simplemente para ser justos, realmente es un sistema que aporta mucha carga a la industria. También la mala calidad de muchos dossiers de registro de diferentes sustancias. Eso fue una sorpresa, que los dossiers no estaban completos, los que entrega la industria. Tal vez no sorprende mucho porque, como yo dije, es una regulación compleja y es bastante para la industria, es una gran carga. Sin embargo, cada año la calidad de registro de los dossiers, me refiero, ya van mejorando, van mejorando su calidad. Bueno, yo espero que tener tiempo para hablar acerca de las diferentes interpretaciones. Pienso que cuando uno habla acerca de los desafíos, uno de los temas más desafiantes que puede tener es dos personas que lean la misma regulación y que salgan con dos interpretaciones completamente diferentes. Me gustaría mostrarles dos ejemplos que terminaron en juzgados de la Unión Europea. El primer caso tiene que ver con la definición de un artículo. ¿Qué es un artículo? Entonces, si ustedes ven una bicicleta, un triciclo, bueno, entonces, ¿se considera la bicicleta completa como un artículo o tal vez como cosas que son parte de la bicicleta, como por ejemplo el manubrio? Y el manubrio es la parte de la bicicleta en la que está más expuesto, uno está más expuesto al manubrio. ¿Y por qué es que esto es importante? Bueno, es importante porque como yo les mencioné que el público en general puede recibir información de las sustancias de alta preocupación, las pueden pedir a solicitud en ciertos casos. Esto es si la sustancia de alta preocupación consiste en más del 0.1% del artículo.
Y como ustedes comprenden, al ver aquí las fotos, es una gran diferencia si uno solamente está pensando en el manubrio o en la bicicleta completa. Suecia, junto con otros estados miembros, consideraron que lo que uno puede comprar como repuestos o las cosas que se consideran como artículos en una tienda cuando uno va a comprar, siempre tienen que considerarse como artículo, porque no dejan de ser un artículo en el momento en el que hacen parte de un artículo más grande. Utilizamos el concepto de una vez artículo, siempre artículo. Y realmente nos complació mucho que el juzgado haya estado de acuerdo con nosotros en que el manubrio es un artículo y se debe tener el derecho a la información del contenido de las sustancias de alta preocupación para los manubrios, los pedales y para la bicicleta completa y así sucesivamente. Otro caso que les quiero dar como ejemplo son los pigmentos cromados de plomo en el sistema de autorización. Estos pigmentos rojos y amarillos se han alimentado voluntariamente desde los 80 en casi todos los Estados miembros. No cada uno de ellos, pero en muchos sí. Entonces, a pesar de esto, a la empresa se le dio una autorización para poder comercializar estos pigmentos en la UE. Y nosotros en Suecia estuvimos en desacuerdo. El propósito del sistema de autorización es eliminar las sustancias más peligrosas. Se debería solamente permitir si se puede hablar del uso esencial. Y cuando hablamos de plomo, entonces realmente no miramos, hay un riesgo. Entonces, tendríamos que probar un uso esencial, pero ¿cómo se prueba un uso esencial cuando han sido eliminados, cuando no han sido utilizados? De todas maneras, lo que decidimos fue llevar a la Comisión Europea a juzgado para responder estas preguntas. Y entonces, ¿qué tanto la resistencia? Y por supuesto que en algunos casos, no en todos los casos. Entonces, solamente para resumir, hubo muchas discusiones, por supuesto, pero el juzgado profirió sentencia a nuestro favor y la comisión no debió haber autorizado esto y pues realmente nos complació mucho el que haya sido esa sentencia. Quiero hablar un poco acerca de la revisión, el futuro de REACH. Espero que sea al futuro de las lecciones aprendidas. Entonces, no ha habido grandes cambios desde 2006, 2007, cuando entró en vigor. La Comisión Europea recientemente mencionó que ellos quieren reforzar REACH y quieren tener un nivel de protección más alto. La revisión ha iniciado con una consulta pública abierta en casi todos, no todos, pero casi todas las partes de Casi todas las partes de REACH se han revisado. No sabemos ya lo que la comisión va a presentar como resultado. La primera propuesta ya se hizo y se va a presentar a final de este año. Estamos muy emocionados de saber cuáles van a ser los resultados y después de eso no sabemos cuánto tiempo la revisión va a tomar y cómo REACH 2.0 se va a ver.
hemos aprendido mucho de las experiencias, pero entonces esto es lo que les quiero mostrar, lo que les quería mostrar durante los últimos 42 minutos. Ah, Creo que les presenté ah, la información histórica de REACH, lo que teníamos en Europa antes de REACH. Les hablé también de por qué REACH llegó a ser, a existir. Ah, Hablamos de la implementación, los primeros años de REACH, la fase de exploración, y luego intenté darles algo de ilustración relacionada con los desafíos, las experiencias y las lecciones aprendidas. Y también hablé durante los últimos 42 minutos de los ejemplos de interpretación de REACH. La revisión de REACH también la mencioné, que acabo de comenzar. Y también hubo algo pequeño que mencioné al principio. Creo que en Europa REACH es muy importante y existe la posibilidad de retirar en Europa, gracias a REACH, de remover un número de registros si hay brechas en la información y en los tiempos. Entonces, para terminar, me gustaría añadir algo de reflexiones personales. REACH es bastante complejo y ambicioso, pero creo que es bueno ser ambiciosos. Al ser ambiciosos y al manejar algo que es complejo, creo que también necesitamos ser generosos y pacientes. Toma tiempo para que todos tengamos una buena idea de lo que la legislación intenta hacer y tenemos que ser pacientes. Debe tomar tiempo. Eso es lo que yo pienso, pero obviamente no debemos crear un monstruo completo, pero creo que es bueno ser complejos y ambiciosos y generosos y pacientes. De todas maneras, me gustaría también mencionar y enfatizar la importancia de tener diálogos con la industria, con las compañías. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué es lo más difícil para ellos? ¿Cómo los puedes ayudar? ¿Cómo podemos hacer esto de forma conjunta? Porque todos queremos seguridad, ¿verdad? A la hora de utilizar químicos. Y los queremos utilizar de la mejor forma. Y también no se sorprendan si algo que ustedes no pensaron al principio ah, puede ser algo importante para el uso seguro. Por ejemplo, la sustitución puede ser algo muy importante. La sustitución está bien. Y lo que yo aprendí de la decisión del tribunal es que el texto en realidad es importante. A mí eso me dio mucha seguridad porque Suecia estaba básicamente en contra de la Comisión Europea. Ellos tienen muchos recursos y muchos abogados caros y nosotros no teníamos los mismos recursos, pero el juez leyó el texto y él vio lo que estaba ahí y debes tener fe en eso, que el texto es importante. Eso fue algo muy bueno para mí como química y no como un consejero legal. Pero entonces como química, para mí eso fue una sorpresa muy placentera porque fue algo que me asustó un poco porque estábamos en contra de la Comisión Europea básicamente, pero entonces funcionó, nos fue bien. Y con esto me gustaría agradecerles por escuchar y creo que ahora es tiempo para las preguntas y me complacería mucho responder lo que pueda. Y quizás si hay preguntas más adelante por escrito.
que no pueda responder ahora, me gustaría responderlas después. Por tu intervención, por esta charla tan completa. Sí, y efectivamente sí hemos recibido algunas preguntas, inclusive alguna que está inclusive desde la charla pasada, pero que con esto que nos has comentado está interesante. ¿Me confirmas si me puedes escuchar? Yes, yes, I can. Sorry, I hadn't. Sí, sí te puedo escuchar. No había encontrado el botón de interpretación antes, pero con mi conocimiento de francés intenté entender el español, pero ahora ya encontré el botón, funciona muy bien. También ahí, no te preocupes. La primera pregunta que nos hacen, como te digo, viene desde la charla que nos hacía Alejandra, y es si pudieras profundizar un poco en cómo o por qué es tan importante que el productor sea quien tenga esa carga de la prueba, que sea el productor quien evalúe el riesgo, ¿sí? Well, I would say it is important Yo diría que es importante por varias razones, pero básicamente ellos tienen el conocimiento, ellos saben sus sustancias most of the time they have y la mayoría del tiempo ellos tienen datos ya presentes because you don't want to be porque sued tú no for quieres wasting a lot ser of money. demandado por causar So most of the time demasiado daño o mucho daño. Entonces, la mayoría de los casos ellos tienen datos, ellos conocen sus sustancias if you have the polluters y principle, tienes el principio de polución. Ellos deberían entonces responsabilizarse de lo que ellos llevan al mercado. Y la evaluación que nosotros intentamos hacer con las sustancias existentes antes de REACH era muy lento y habían diferentes razones para eso, pero una de las razones era que algunas veces era un poco difícil obtener datos de las compañías. Entonces yo diría que es importante que la industria tome esta responsabilidad de lo que ellos llevan al mercado y que nos den los hechos, los datos y que nos muestren que hay un uso seguro. Perfecto, Emma, muchas gracias. Hablando de información, nos preguntan, supongamos que hay un fabricante en América Latina. ¿Cómo puede ese fabricante usar la información publicada en REACH? Si la puede utilizar, tiene que pedir permisos, se puede utilizar para una regulación local. O sea, ¿cómo acceder y hacer buen uso de esa información? There is a lot of information. Existe mucha información gratis, gratuita en la página web. No recuerdo la dirección ahora, creo que es ecal.europa.eu, pero tú puedes buscarla en Google, ECAL. Y en ese sitio web hay mucha información gratuita. Pueden hacer una búsqueda por sustancia. Algunas veces creo que hay demasiada información ahí, porque es bastante complicado, a veces es difícil encontrar lo que estás buscando, pero está disponible gratuitamente. No toda la información, por supuesto, pero hay mucha información gratuita. Sí, sí, muchas gracias. Esa es la página web en el chat. Creo que esa es la fuente de información más grande de REACH que ustedes pueden encontrar de la agencia europea y es gratuita, no tienen que pagar nada, una membresía, nada. Nosotros nos complace mucho que otros la puedan usar, que la utilicen bien. Otra pregunta que nos hacen, ¿sabes si o cómo podría aplicarse ese contenido en Colombia? Si se podría aplicar, por ejemplo, para temas de auditoría o habría necesidad, por ejemplo, de hacer una regulación específica para poder, digamos, acoger esta información. Como, digamos, para países que no son miembros de la Unión Europea, ¿qué tan obligante o vinculante puede llegar a ser la información que está en el REACH? Oh, that is a very good question. Esa es una pregunta muy buena.
Los métodos de prueba que están conectados con REACH, que se recomiendan utilizar para REACH, son métodos de prueba de la OCDE. Si un país está de acuerdo con los métodos de prueba que se han acordado dentro de la OCDE, pueden utilizar los datos en REACH. Por supuesto, probablemente hayan estudios menores, pero también existe el hecho de que muchas compañías, ya que ellos empezaron a estudiar juntos la misma sustancia, esas compañías han llegado a un acuerdo sobre qué estudios utilizar, qué estudios pueden ser confiables. Pero si existe alguna pregunta relacionada con esto, siempre pueden utilizar ECA. Ellos pueden ser utilizados si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a su contenido, si lo pueden utilizar, si es confiable. Pero creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Los estudios están ahí y no sé si hay vínculos a los estudios en sí, pero si ustedes tienen preguntas relacionadas con la confiabilidad, creo que la mejor forma es contactar a ECA y eso también es gratuito. Hay un formulario, hay formas de contactarlos a ellos. Muchas gracias, Emma. Como te digo, todo esto gira en torno a la información y algo que tú comentabas en tu presentación está relacionado con las fichas técnicas de seguridad, ¿sí? Digamos que cómo asegurarnos, también como volviendo a una pregunta similar a la que te hice ahora, cómo aseguramos desde un país externo a la Unión y todo como Colombia o como los países de Latinoamérica, que las fichas técnicas de seguridad que obtengamos de productos, por ejemplo, que fueron fabricados o artículos que fueron fabricados en Europa, tengan la información que, digamos, relevante sobre sustancias químicas, porque pues en Europa está REACH para regular dentro del territorio, pero en Colombia no nos aplica. Entonces, ¿cómo hacer que esa información, digamos, también nos llegue a nosotros en términos de fichas técnicas de seguridad? That is also one very important Eso también aspect es un aspecto muy importante. Exportaciones, si entiendo la pregunta correctamente. Sí, exportaciones y cómo asegurarnos que las compañías en la Unión Europea están exportando de forma responsable. Asegurarnos que esto ocurre. Infortunadamente, todos sabemos que esto ha ocurrido de forma no tan responsable, exportaciones, pero esto es algo que se está discutiendo. Quizás no como como soporte a la revisión de REACH, pero quizás sí como la estrategia que la Unión Europea tiene como parte del Green Deal. ¿Cómo asegurarnos de que las exportaciones de la Unión Europea son responsables? Se hacen de forma responsable. ¿Cómo asegurarnos que no exportamos malas cosas? ¿Cómo nos aseguramos que esto no ocurra? Eso lo intentamos hacer, pero sí es una cuestión muy relevante y es una pregunta que espero poder tener una mejor respuesta en unos años, porque por supuesto tenemos que asegurarnos que eso ocurre. Me gustaría añadir que de la otra forma, si una compañía en Colombia quiere exportar algo a la Unión Europea, ¿cómo se hace eso? Hay una forma
en la que tú puedes utilizar lo que se llama un representante único dentro de la Unión Europea, en donde tú puedes utilizar una entidad legal, una persona, una compañía para que sea tu representante dentro de la Unión Europea y asegurarte así que todo cumple con la regulación. Creo que eso también apunta un poco a otra pregunta que nos hacían acá sobre, digamos, hacer algo parecido al REACH, pero en América Latina. Siempre hay temas de tensión pues entre las diferentes partes, pero también se requiere armonizar muchas cosas. Me imagino que esto que nos comentas también responde un poco a esa pregunta, ¿verdad? Yes, it is. Sí, I'm a fan. yo soy fanática de REACH. Hemos tenido muchas discusiones sobre eso también porque antes de REACH teníamos legislación en Suecia que iba más allá cuando hablábamos de no permitir sustancias peligrosas. En Suecia somos más pequeños en términos de población que el Reino Unido. Pero entonces si pudiéramos producir legislación que quizás no es tan restrictiva, que sea un poco menos restrictiva, pero que cubra 400 millones de personas en lugar de 10 millones de personas, ¿no es eso mejor? Todos los días de la semana, si me haces esta pregunta, yo soy fanática de lo que hacemos y creo que las convenciones de la Unión Europea pueden serlo un poco más, pero del otro lado también puede ser importante poder probar la utilidad y empezar en una escala más pequeña. En Mercurio, por ejemplo, tenemos una restricción completa en Suecia desde los 90s y eso ayudó en nuestra discusión dentro de la Unión Europea para poder decir, nosotros lo hemos hecho, hemos trabajado, funcionado sin mercurio, en el instrumento para medir la presión sanguínea. Eso lo podemos hacer sin mercurio. Podemos trabajar o vivir sin mercurio en los tratamientos dentales. Entonces, podría ser más fácil avanzar más en un país y utilizar lo que has hecho en un país. No sé la palabra para esto, pero si utilizas un pedazo de madera para mover una roca grande, apalancar. Podrías apalancar esto más fácil para hacer un movimiento más grande, para llevar una legislación más adelante, basándote en lo que haces en un país, para después moverlo a una región. Pero necesitamos eso, necesitamos que algunas veces los países sean más ambiciosos y mostrar el camino, mostrar que es posible y que se puede hacer. Pero si tuviera que escoger entre una legislación restrictiva nacional o una legislación europea un poco más suave, siempre voy a escoger la que es más grande, la que cubre más geografía, porque eso va a cubrir más personas. Y creo que eso es mejor para Muchas el gracias. resultado final. Cerrando, tenemos todavía un par de preguntas. Si es posible. Pues la primera está relacionada con esta metáfora que dabas de el bebé frente al laberinto. ¿Sí? Digamos que de alguna manera Colombia o los países de Latinoamérica somos ese pequeño bebé frente al laberinto que estamos empezando este proceso. Entonces, aparte de esos como puntos personales que nos dabas al final, cualquier otra cosa que nos quisieras comentar antes de empezar a gatear, o bueno, para continuar este gateo en términos de sustancias químicas y todo lo que implica la regulación, los sistemas de información, todo esto. I would like to Me gustaría enfatizar que se debe ser paciente, toma tiempo.
Nosotros empezamos en los 60s y 60 años después no tenemos todo lo que necesitamos. Intentar no solo mirar año por año, intentar eh, a- en 10 años, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos avanzado? Ciertamente lo han hecho. Si miran 10 años, buscar entonces una perspectiva a largo plazo, ser pacientes y les quería decir, disfrutar el viaje. Es difícil a veces, pero me gusta. Es divertido. Cuando ustedes ven el avance, incluso si es un paso pequeño, es grandioso. A veces son pasos pequeños, a veces son grandes, pero ser pacientes y mantenerse en el trabajo, creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Lo último que tú nos comentaste, la verdad fue interesante, sería muy chévere poder tenerte en una charla específica sobre el tema, pero yo sé que es un punto de discusión que vamos a tener próximamente en el país. Sería muy interesante si pudieras profundizar en 5 minutos o comentarnos un poquito sobre este tema de diferenciar entre sustancias, mezclas y artículos. ¿Sí? Si pudieras darnos un pequeño abrebocas, sé que el tema es gigante, pero si pudieras darnos un pequeño abrebocas, te lo agradecería muchísimo para darles ya cierre a esta sesión de preguntas y respuestas. Yeah, I'll be happy to, Sí, me gustaría mucho hacerlo. Yo soy una química, entonces esto es lo que me gusta. Cuando empecé a trabajar con la Agencia Química de Suecia, mi historia tenía mucho que ver con la academia, la universidad. Como química, la sustancia es algo muy específico. Me di cuenta que con REACH no es así. La definición de una sustancia tenía que empezar, voy a empezar ahí y voy a avanzar. Pero entonces eso era lo que tenía que hacer. Una sustancia en REACH está conectada con ah, los agentes químicos. No es así, perdón, la industria química. Eso era lo que quería decir. El proceso de hacer sus sustancias. Y cuando una sustancia sale de una fábrica, casi siempre es lo que yo como química de universidad llamaría una mezcla. Tú no tienes sustancias 100% puras. Pero entonces si empiezas con la definición de sustancia en REACH, tú tienes lo que yo llamo una sustancia que no es 100%. Lo que tenemos en la mayoría de las fábricas es 80% de una sustancia y 20% de otras cosas del proceso. Entonces, luego puedes tener una sustancia de múltiples constituyentes. Quizás, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes son químicos. Voy a intentar hacer esto entendible. Si ustedes tienen un químico como donde tienes quizás un círculo base y luego tienes dos cosas que salen. Estas dos cosas que salen pueden estar en diferentes posiciones y como químico, tú ves que tienen diferentes propiedades, pero algunas veces esas propiedades diferentes eh, no son las mismas siempre, pero entonces la puedes considerar como una sustancia con múltiples constituyentes, en donde no importa en dónde estas cosas extras salen. Entonces es una sustancia de múltiples constituyentes y esto es una mezcla. Si tú me preguntas a mí como química de universidad, pero como química de REACH, es una sustancia. Y luego tienes este concepto interesante de lo que nosotros llamamos VCB. Y eso quiere decir
variable no definida de la composición, composición variable o origen variable, algo así. Es básicamente si tú tomas una flor y la comprimes y sale un aceite, ese es un VCB. En realidad tú no sabes qué es lo que sale, pero entonces para definir la sustancia, si la defines diciéndole a todo el mundo, tomamos un montón de estas flores, las comprimimos de esta forma y lo que salió es esta sustancia que queremos registrar. Entonces, ese es el concepto de sustancia. Tienes tres diferentes. Uno que es, tiene un solo constituyente que está muy bien definido, de múltiples constituyentes que también se define muy bien, pero que es una mezcla. Y luego tienes los VSBs en donde en realidad no sabes qué es, solo describes el proceso de lo que has hecho. Y con lo que terminas es una sustancia. Así se llama, pero entonces todo esto se basa en la industria en sí. Y en realidad el documento guía para definición de sustancias se escribió utilizando la industria de químicos en la Unión Europea. Ellos decidieron que era una sustancia y creo que eso es lógico porque ellos saben sus procesos. Creo que si en la agencia lo hubiéramos hecho nosotros, no hubiera sido utilizable, hubiera sido algo muy difícil para ellos aplicar. Y las mezclas es cuando tú tomas estas sustancias que en realidad son mezclas y las mezclas, eso es una mezcla y lo tienes que registrar. Pero el concepto del artículo, eso es lo que intriga. Tengo otro ejemplo bastante gracioso cuando discutimos de los cartuchos para las impresoras. El plástico con el polvo carbónico adentro. Entonces, ¿eso es un artículo o eso es una sustancia? Y cuando miras la definición de un artículo, te das cuenta que el contenedor plástico, ese debe ser un artículo porque es muy importante saber la forma para que este se pueda utilizar en la impresora y este pueda entregar el polvo carbónico para que funcione la impresora. Entonces, el cartucho se define como un artículo, pero el polvo carbónico adentro, su función es imprimir cartas o imágenes, pero básicamente tú puedes tomar el polvo carbónico, colocar tu dedo en él y escribir en una hoja de papel. Entonces no puedes presumir que la forma o el diseño es más importante que la composición química cuando estamos hablando de los colores reales dentro de los cartuchos. Entonces, eso se denomina una sustancia. Pero sí, tenemos muchas discusiones graciosas alrededor de estos temas y casi siempre la discusión comienza con una compañía enviando una pregunta a nuestro escritorio de ayuda, a nuestra mesa de ayuda, ya sea a la agencia o a la agencia europea o a la agencia de un país específico. Y nadie había pensado en esto. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? ¿Qué pasa con los lapiceros? ¿Es ese un artículo o una sustancia? Y hay mucho. Un borrador, por ejemplo, que tiene un buen olor, estos borradores que tienen olores. ¿Qué es eso? Tal vez una mezcla.
¿Sí responde la pregunta? Por supuesto que sí, doctora, muy ampliamente. Y le agradecemos muchísimo. Esto seguramente en Colombia tendremos estas mismas discusiones, pero aprenderemos mucho de las que ya se han venido dando en Europa con el REACH. Creo que es muy relevante y también lo conecto un poco con la sesión de esta mañana, la interacción, la necesidad de que la industria y el gobierno y las autoridades interactúen y se conversen para lo que usted decía, para que la regulación tenga un propósito, para que se pueda entender qué es lo que se está regulando, para que la regulación no afecte a las empresas, para la información, bueno, todo esto, digamos que para esta regulación en particular, la cooperación entre los diferentes actores, industria y gobierno y demás, creo que es fundamental para que sea exitosa. Entonces, digamos que me quedo con este mensaje más todo lo otro que hemos venido conversando y le agradezco de nuevo muchísimo su participación y pues esta amable respuesta a todas las preguntas que surgieron el día de hoy con su presentación. Thank you very much for inviting. Les doy las gracias a ustedes por invitarme. Y si hay alguna otra pregunta, por favor, no duden en enviármelas. Yo voy a estar en vacaciones de verano, pero no las voy a olvidar. Entonces, realmente tomen mi consejo y mi invitación y yo ya les responderé. Muchas gracias por haberme invitado. Fue realmente un placer el poder hablar acerca de REACH realmente. El placer fue nosotros, doctora Emma.